Pues bien, vamos a empezar con nuestro estudio 13 y vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres, Señor, que hagamos y sobre todo darnos sabiduría e inteligencia. En este momento yo le pido al Espíritu Santo que tome el control de mi boca, de mis pensamientos, de cada palabra que se dirá aquí, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te agradezco, Señor, tu misericordia porque hasta aquí nos has guardado y bendecimos tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mira, te voy a decir, ahora estamos viendo el estudio 13, pero realmente nuestra cita bíblica es Hechos 8 del 26 al 40. Si tú tienes una Biblia, te invito a que sigas la lectura. Y vamos a ver aquí, dice, Felipe enseña al eunuco etíope y le bautiza. Voy a empezar la lectura, así dice la palabra de Dios. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? ¿Por qué fue quitada de la tierra su vida? Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién es el profeta, de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a irlo analizando. Aquí en el versículo de Hechos 8, 26 al 27 dice, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Nuevamente uno debe de recordar el concepto de ángel del Señor como una referencia de un mensajero del Señor en vez del enfoque en la idea de un ser celestial específico. Felipe no parece haber preguntado nada acerca del motivo del mandato, y tal como fue con Abraham, cuando en varias ocasiones él tampoco puso en tela de juicio las instrucciones divinas, sino que mostró su fe a través de la obediencia inmediata sin saber la razón. Hoy en día es demasiado común que los hombres que pretenden tener fe en Dios ponen en tela de juicio las instrucciones del mismo texto y niegan aceptar y obedecer estas instrucciones al no ser que sean capaces de entender las razones de Dios y siempre quieren saber el por qué antes de obedecer. Ese camino abarcaba una distancia de aproximadamente 80 kilómetros entre las dos ciudades. Gaza era el último lugar donde era posible encontrar fuentes de agua antes de entrar a la ruta del sur que iba hasta Egipto. Un etíope era uno de la nación de Etiopía. Y vamos a tener en claro aquí que en Etiopía en aquel tiempo era el reino antiguo de Nubia, al sur de Aswan,
en el sector del río Nilo. O sea que no corresponde exactamente al país que conocemos ahora como Etiopía. Ajá, eso era otra región. Lo más probable es que este eunuco venía del norte de África y que este extranjero haya sido un hombre negro. Ahora, la palabra eunuco en el mundo antiguo pues era muy común y esto eran las personas que atendían a las reinas y que aunque fueran hombres, pero habían sido castrados para evitar problemas sexuales. Sí, o sea, era un hombre fuerte que se daba la fuerza y todo, pero no podían eran personas castradas. Ahora, estamos analizando también Candace. Aquí la reina pudo haber sido un nombre propio, podría ser la reina Candace, o también posiblemente podría haber sido un título, algo como también se podría decir la palabra de faraón para el rey de Egipto, ¿no? O Herodes para los reyes judíos. Es posible que esta persona, esta reina, había sido la sucesora de la reina de Seba, la famosa reina del sur, mencionada, recuerdan, en algunos salmos y sobre todo que se dio cuando Salomón era rey. Este eunuco etíope que quedó sin nombre en esta historia dada por Lucas, sí nos queda claro que era un funcionario de gran importancia en su país, ya que estaba en control de las finanzas del gobierno. Habría sido un hombre de mucha confianza, encargado de una tarea que exigiría un carácter impecable. Aunque no se sabe si este etíope era un prosélito o un convertido al judaísmo, lo que sí queda claro es que este era creyente del Dios verdadero y estaba intentando cumplir con la adoración de Dios en el lugar del templo. Aunque habría sido negado su entrada a este templo por ser eunuco. Sobre todo de haber hecho un viaje tan largo y peligroso para ir a Jerusalén en busca de adorar a Dios y de conocer. Se debe de concluir que este era un hombre de mucha fe y con un gran deseo de hacer lo agradable a Dios. Aparte, ya saben, estamos viendo que era un funcionario que lo había enviado, que la reina había puesto esto, ¿no? Lo había encargado. Y también él, porque pues si ya llevaba sus riquezas, a lo mejor era de él mismo, ¿no? Ahora, iba sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Sabemos que es el texto 53. Lo puedes buscar y puedes saber y recordar que el profeta Isaías en 53 habla acerca de Jesucristo, que fue como oveja al matadero. Miren, este pasaje, o sea, este libro de Isaías era uno de los rollos más largos de la escritura. Y simplemente por el hecho de que él pudo ser el dueño de una copia personal, esto indica que realmente era rico y que tuvo que haber pagado para poder obtener esta copia. El hecho es de que, bueno, iba leyendo y sea lo que fuera en el griego de Septuaginta o el texto en hebreo, o sea, era una indicación de que él era un hombre con estudios, ya que muchas personas de aquel tiempo, especialmente los que no eran de raza judía, pues eran analfabetas. Pero esta persona iba leyendo. No sabemos, como digo, si venía en griego el texto o venía en hebreo, ¿no? O sea, o lo que era lo que se manejaba ahí. El hecho que era que estaba leyendo estas escrituras mientras estaba viajando por un camino en un carro. O sea, iba leyendo mientras iba en el carro, o sea, así es que quiere decir que esta persona, este eunuco, tenía un gran interés en la palabra de Dios, ya que no había sido una tarea fácil leer con los golpes que debían haber sido parte de este viaje por un camino en un carruaje, como en aquella época se acostumbraba, ¿no? O sea, si te cuesta trabajo ir leyendo en la ruta o en la combi o en el transporte público ahora en día, imagínense tratar de leer mientras vas en un carruaje tirado, no sé, con todo el camino ahí, pues no tan ligero ni tan estable, ¿verdad? Ahora vamos al versículo Hechos 8:29.
Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate. Cuando Felipe obedeció, le preguntó al eunuco si entendía lo que estaba leyendo, a lo que el eunuco le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Jesús prometió a los apóstoles que el Espíritu Santo les iba a guiar a ellos a recordar sus palabras y a entender toda la verdad, cosas que Él mismo les encargó a ellos para enseñar a los demás, como por ejemplo a Felipe. Aunque esta promesa de ser guiado a toda verdad por la intervención directa del Espíritu no es aplicable a todos, sino a los que Él hizo la promesa de, ahora sí que de todos modos, aunque ellos compartieron esta información, llegó a ser necesario que los enseñados también ayudaran a los otros a enseñar, o sea, también les enseñaran, también les ayudaran a entender. O sea, si tú eres una persona que nos está escuchando y tú conoces de la Biblia, sabes que tenemos este cometido de ayudar a los demás a entender. Pero vemos aquí que el eunuco, él tenía una gran hambre y sed. Él había recorrido desde un largo viaje, desde África, traía ya en sus manos y aunque no entendía, ¿sabes qué? Leía. Y eso es algo que a veces no queremos hacer. No queremos leer. Queremos que todo nos lo diga la otra persona. Aquí el eunuco nos está demostrando que él tenía la intención de entender. ¿Cómo iba a entender? Pero él estaba leyendo. ¿Sabes? Y muchas veces es así. Tienes que tener esa intención de estar leyendo la Biblia. Si tú no tienes esa intención de leer, a veces dices, ¿por qué dice cosas así tan fuertes? ¿O por qué dice esto? ¿Por qué si tú sigues leyendo, dice la palabra de Dios que dará ¿qué? Sabiduría. Él enseña. Obviamente te tienes que congregar, no dejarte de congregar, para que ahí el Señor habla. Y muchas veces vienen explicaciones a eso que tú estás buscando. El Señor manda a sus obreros como mandó a Felipe. Y si tú eres alguien que conoce, tienes que ayudar a otros a entender. Pero que esos otros tengan la intención, como el eunuco, de aprender. Y un corazón enseñable. Eso es lo que tenía el eunuco. Ahora vamos a ver, el hecho de leer en voz alta, pues no fue anormal en aquel tiempo. Era algo pues que podías irlo haciendo para ir él mismo tratando de comprender. Es obvio que no solamente que Felipe podía oír la lectura, sino que también sabía las escrituras suficientemente bien, porque así podía reconocer este pasaje leído. O sea, luego lo identificó, ¿no? Como oveja va al matadero, dijo, es Isaías 53. Estaba leyendo este pasaje que enfatizaba una profecía de las injusticias que serían hechas al Mesías. De la misma forma que hoy en día hay muchas personas que por sus trasfondos religiosos pueden entender las palabras del texto bíblico, pero necesitan de alguien que les ayude a realmente comprender el significado de ellas. Y sabes, yo bendigo tu vida, que tú estás conectándote, que tú estás tratando de entender y de desmenuzar lo que dice la palabra de Dios. Porque el hecho de que tú estés aquí escuchando esto, quiere decir que tienes hambre y sed, que tienes un corazón enseñable, que tienes un corazón que está buscando de Él. Ahora, es común en el mundo religioso que muchas personas piensen que solamente basta con ayudar al mundo a tener acceso al texto bíblico. O sea, vamos a llevarles las Biblias. Ajá, sí, pero eso no fue lo que Dios pidió a los seguidores de Cristo, sino que les dijo que hicieran ¿qué? Discípulos. Y un discípulo es aquel que sigue y que es enseñable. Cristo dice que serían ellos mismos los que compartieran las buenas nuevas. Eso fue lo que les dijo. No nada más que les enseñaran esto en los textos, que leyeran a ver si entendían, sino que ellos mismos les enseñaran. Eso es algo importante. Y las personas que quieren aprender, dejarse enseñar. Este ejemplo del Espíritu Santo mismo enviando a Felipe para que él aclarara el significado del texto inspirado es así como es para llevar al etíope de esta manera a la salvación en Cristo. Y es un buen ejemplo de lo que Dios espera de los que son de Él, de los suyos, de sus siervos. Ahora, esta tarea de evangelizar al mundo entero
tenía que depender no solamente de los apóstoles, sino también de todos los que ya se habían dispersado por la persecución. Felipe estaba predicando al etíope el mismo mensaje que se había estado predicando en Samaria, el mismo mensaje que se había predicado en Jerusalén, el mismo mensaje que se había predicado desde el día de Pentecostés que llegó el Espíritu Santo. Ahora vamos a el versículo 8:32. A ver, ¿qué dice? Como oveja a la muerte fue llevado, tal como una oveja. Jesucristo fue llevado por la decisión y el poder de otros hasta el matadero. Además, Él, como la oveja, no puso obstáculos para evitar que le llevaran a su muerte. Recuerden que Él es el Cordero inmolado, el perfecto. Ahora vamos al 8:32. Dice así: y como cordero mudo delante de aquel que lo trasquila. Aquí el profeta predecía el hecho de que Jesús no iba a aprovecharse de las oportunidades para defenderse, sino solamente no iba a responder a las acusaciones falsificadas hechas en su contra. En el versículo igual, 8:32 dice, así, no abrió su boca, aunque él pudo haber reclamado su inocencia, pudo haber llamado testigos a su favor, pudo haberse defendido contra las acusaciones falsas, no lo hizo, sino que tal como una oveja, no presentaba defensa alguna. En el 8:33 dice, en su humillación no se le hizo justicia. El tratamiento que iba a recibir el Mesías no iba a ser digno, sino que le iban a humillar, burlándose de él, golpeándole, abofeteándole, menospreciándole, en muchas diferentes maneras. Diferentes, de verdad, yo hasta vi un estudio acerca de eso, bueno, que hasta cuando él está acostado, bueno, que ya ven que quedó su imagen en los lienzos, ¿no? En el santo, cuando lo envuelven, y que quedó el escupitajo que le aventaron en la cara. O sea, él no podía quitárselo y lo crucifican así, traía un escupitajo ahí todo casi de su nariz, todo de su ojo. De verdad, o sea, es terrible la muerte que sufrió. Y no nada más en lo físico, sino cargando nuestros pecados. La ira del Señor. ¿Por qué? Porque cargó los pecados del mundo. Ahora, vamos al versículo 8:34. Y dice así, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto. Y Felipe le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El mero hecho de que él preguntara algo así es una clara indicación que en realidad el bautismo era parte del mensaje predicado por Felipe. Ahora, 8:37. Felipe le dijo, si crees, fíjense, esto es básico, esto es un requisito, esto es por fe. Dice, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto lo respondió el eunuco. Pero ¿sabes qué? Es confesarlo con tu boca y creerlo en tu corazón. No nada más hablarlo por hablar. Creerlo en tu corazón. ¿Y qué venía? Porque él dijo, yo me quiero bautizar, porque obviamente Felipe le había hablado acerca de este requerimiento, de que de arrepentirse de sus pecados y que el bautizo era un requisito, ¿verdad? Hay que ver esta respuesta que se exige el Evangelio exige como una respuesta de arrepentimiento, y que el bautizo y el perdón de los pecados sería negar toda información que el mismo Espíritu Santo inspiró a Lucas incluir. Sería negar también la misma práctica de que los primeros oidores del mensaje de salvación demostraban como su entendimiento del mensaje de salvación. O sea, aquí no se puede, o sea, esto es importante, que todo tu corazón, de todo tu corazón. Dice así, en el 8:38, y descendieron ambos al agua,
La frase descendieron ambos al agua no hace referencia a que solamente descendieron del carruaje, sino que literalmente descendieron ambos dentro del agua y se le bautizó. Ahora cuando dice y subieron del agua, quiere decir que salieron del agua, subiendo del agua, dando a conocer que los dos estaban en el agua antes de subir, ¿no? O sea, este bautizo no es como el que pues podemos conocer en otros casos que se practica, que es como que nada más les ponen agüita, ¿no? O sea, si este bautizo hubiera sido así en aquel tiempo, pues nada más el hecho de salpicar o de poner un poco de agua en la cabeza de la persona que quiere bautizarse, pues esto ya estaría bautizado, pero pues no tendría ningún sentido que esta historia nos diera estos detalles tan marcados. Nuevamente uno debe de notar que en nuestro autor, Lucas, no estaba hablando ahora del bautismo, sino que algo más ocurrió, sino del momento cuando salieron Felipe y el etíope del agua, donde ya había ocurrido el bautizo. O sea, aquí lo importante era cuando ya salió, porque ¿qué dice en el 8:39? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. O sea, en cuanto salió de bautizar al eunuco, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y conviene notar que esta no fue la decisión de Felipe, sino fue una decisión hecha por el Espíritu Santo. Y el mismo que le había enviado ahí para juntarse al carro con el propósito de evangelizar al etíope. Hay que aprovechar cada momento para evangelizar. De verdad, a veces dejamos pasar estas oportunidades y tú no sabes si esa persona, después de que habló contigo, va a tener un accidente. Tú no sabes. Siempre somos embajadores de Dios. Hay que tenerlo muy presente. Habla del Señor, habla de Cristo, compártelo. Mira, las personas son buenas las personas. El Cristo dice, vengo porque por el mundo, ¿verdad? Entonces en esa necesidad tenemos que decirles y hablarles, porque dice, ¿cómo voy a entender? Así como el etíope. Eso es un propósito para nuestra vida. ¿Sabes? Esto que hizo Felipe es lo que tenemos que hacer. Es la encomienda que dio Jesús a sus discípulos y que ahora te la da a ti. Felipe fue quitado de la presencia del etíope. Cumpliendo su cometido, fue quitado. Ajá. Pero solamente después de haberle anunciado el Evangelio de Cristo y de haberle bautizado para que consiguiera el perdón y el Espíritu Santo. Ahora sí, para que este hombre que estaba buscando de todo corazón adorar a Dios, pudiera hacerlo en la única manera aceptable a Dios, en espíritu y en verdad. Como ya bautizado y como confesando a Jesús. Ahora, Felipe fue llevado directamente y milagrosamente por el Espíritu a Azoto, que era otra ciudad lejana. Y no llegó ahí por sus propios medios. Azoto era esta ciudad antigua de Asdod, y era una de las 5 ciudades principales de los filisteos, y que estaba situada a unos 30 kilómetros de Gaza y 100 kilómetros al sur de Cesarea. Ahora Felipe iba anunciando el mensaje a todos los pueblos hacia el norte hasta llegar a Cesarea. Así es que aquí vemos que fue llevado, fue arrebatado. En unas versiones dice fue llevado, en otras fue arrebatado. Yo la verdad digo teletransportado, porque así para el Espíritu de Dios Él es omnipotente. Aquí no hay nada. Si uno ahora hablan de la teletransportación, aquí ya lo pasó Él. Él aquí en este momento está aquí en la Biblia. El Espíritu de Dios, y Dios es el creador de todas las cosas y Él se mueve en lo sobrenatural. Ahora, ¿qué pasó? Que Felipe solamente tenía el cometido de ¿qué? De llevarlo a que reconociera a Jesucristo, que lo confesara con su corazón, que dijera que lo creyera, que se bautizara y se fue. Se fue. Esa era la misión, esa era a lo que había tenido que obedecer al Espíritu Santo. Para eso era el propósito de Felipe de estar ahí. Muchas veces nosotros nos cuestionamos el por qué Dios nos mueve de lugares, ¿no? ¿Por qué Dios nos permite estar en ciertos lugares y después nos mueve? ¿Sabes? Yo creo que es el propósito de Dios.
A mí me goza que he visto que se han bautizado y ya después no puedo verlos o se mueven o ciertas circunstancias pasan. Pero ¿sabes qué entiendo? Entiendo que ese era el propósito de Dios y me gozo porque digo, ay Dios, y esta persona se bautizó, o sea, ella conoció o él conoció al Señor en su corazón, lo confesó. Yo hablé, traté de explicar, obedeciendo siempre las indicaciones que tengo al Espíritu Santo. Y también, por ejemplo, de mi iglesia, en la que yo pertenezco, y obedezco a mis líderes. Entonces la obediencia, ¿sabes? En la obediencia está la bendición. Y no importa que te tenga un tiempo, que nada más tengas un encuentro con esta persona. Siempre hay un momento para evangelizar, siempre. Recuerda, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Así es que siempre que tengas oportunidad, hazlo y di, en tu nombre, Señor, echaré la red. En tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, no tengas miedo de hablar de Cristo. No tengas miedo de decir que Él es el Señor. Sabes, yo creo que Dios pone esos corazones de esas personas. Y si no lo hiciste, tampoco te condenes. Ora al Señor para que siervos que puedan hablarles, tenlos en oración y siempre lo mejor que puedes hacer por una persona es orar por ella. No importa que la persona no sepa que tú estás orando por ella, pero tú lo sabes. Tú sabes que oras por esa persona y Dios escucha nuestra oración. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. O sea, Él no echa de sí nuestra oración nunca. Toda la oración que tú hagas al Señor, Él la va a escuchar. Y su misericordia estará sobre nosotros. Así es que bueno, hemos llegado al final de este estudio. Espero que te haya gustado. Y pues recuerda que nos puedes seguir y puedes estar conectándote en la explicación de este video. Dejo ciertos datos por si tú te quieres unir a un estudio en vivo. Así es que yo soy Sofía Cárdenas y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, porque hasta aquí nos has ayudado. Ayúdanos más, cada día más, a entenderte más, a amarte más, a obedecerte más, a ver ese reino de Dios en nuestra tierra, en nuestros hijos, en nuestras finanzas, en todo, Señor. Que tú estés con nosotros, porque tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra fortaleza. Nosotros nos deleitamos en ti y te reconocemos y bendecimos tu nombre. Bendito eres tú, Señor. Gracias por todas las bendiciones. Gracias por Cristo Jesús, que Él nos ha dado el acceso a tu reino. Espíritu Santo, guíanos como guiaste a Felipe. Ayúdanos a oírte audiblemente. ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Espíritu Santo, quédate en cada uno de nosotros y danos esa seguridad de hablar en tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y espero que te puedas conectar la próxima semana cuando se suba el siguiente estudio. Hasta la próxima.